¿Por qué la sostenibilidad se ha convertido en una herramienta clave esencial dentro de la estrategia empresarial en las organizaciones? ¿Y qué rol deben jugar los directivos precisamente para integrar la sostenibilidad? ¿Y esta integración os hará más competitivos? Son preguntas esenciales que vamos a trasladar en este caso a firmas muy referentes en nuestro país. Hablamos de Cosentino, de IKEA y de Deloitte. Adelante, Pilar Cosentino, vicepresidenta del Grupo Cosentino, Carolina García Gómez, Global New Business and Innovation Manager en IKEA, y Concha Iglesias, socia líder de la práctica de cambio climático y sostenibilidad de Deloitte España. Hola, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarnos a compartir con vosotros este ratito. Creo que la mañana ha sido espectacular, donde hemos tratado un montón de temas sobre claves de liderazgo empresarial. Hemos hablado de tecnología, de inteligencia artificial, de talento, pero por supuesto no podía faltar la sostenibilidad como palanca de crecimiento y de transformación. Y en esta mesa hoy vamos a intentar ahondar un poquito más en lo que significa esa integración en el negocio, pero también en el día a día de todos nosotros que dirigimos y que tomamos decisiones. Es para mí un honor y una responsabilidad participar y moderar este panel junto con Concha y con Pilar. Yo representando a IKEA, una empresa que ha tenido la sostenibilidad integrada desde su fundación hace 80 años y con ellas vamos a tratar, y voy a empezar ya directamente con la primera pregunta. ¿Por qué creéis que es clave la sostenibilidad en la estrategia empresarial? Bueno, es fantástico empezar por aquí porque todavía hay quien se tiene que hacer esta pregunta, ¿no? Yo creo que ya hace bastantes décadas Porter nos explicó lo que significaba la competitividad, ¿no? Significa tener un activo diferencial, algo que te hace realmente diferente a los competidores, que te da una ventaja, pero además añadía la palabra sostenible. Luego esto no es nuevo, ¿no? Viene de tiempo atrás. Probablemente lo que ha ocurrido es que hemos necesitado que nos recuerden que efectivamente no podemos dar respuesta a los retos empresariales solo con una visión cortoplacista, ¿no? Y dando respuesta únicamente al accionista final. Claro que hay que darle respuesta, se ha explicado muy bien en los paneles de la mañana, pero también al ecosistema, que es lo que nos están pidiendo los reguladores, los supervisores, y por qué no decirlo, casi más importante, los consumidores, los clientes, los proveedores. Esto nos da el salto a la respuesta a la pregunta de pensar en el shareholder value que dan las empresas al shareholder capitalism. Y en el centro de eso es donde está la sostenibilidad. Como una empresa tiene efectivamente que mantener su diferencia competitiva, y es que esa diferencia competitiva tiene que incorporar el ser capaz de proteger los recursos y, ¿por qué no?, pensar en negocios diferentes, como muchas compañías que han estado en la mañana lo han hecho, ¿no? Y lo han dicho. Termino diciendo, Deloitte es un creyente de esto, por eso hay una estrategia climática, World Climate, una estrategia social World Class, pero soy franca, nuestra diferencia, nuestro impacto viene de nuestros 412.000 empleados, que lo que tienen que hacer es impregnar todo esto en el sistema. Pues la verdad que muy de acuerdo con lo que comentaba Concha. Realmente si una empresa quiere perdurar en el tiempo es esencial que sea sostenible. Y es que la visión a largo plazo es determinante y aquí me gustaría reivindicar un poco el papel que tienen las empresas familiares, que yo creo que lideran con el ejemplo, con esa visión que no nos hace caer en el cortoplacismo. Y teniendo en cuenta esa visión, creo que cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que tenemos que pensar es que las empresas tienen que ser competitivas, porque las empresas que competimos en el mundo no sería posible de otra manera. Ser competitivas integrando en nuestra estrategia, en nuestra innovación, esa visión de Porter de valor compartido. No se trata de operar y luego hago acciones encaminadas a la sostenibilidad, sino que de lo que se trata es que integro la sostenibilidad en cómo opero, en cómo innovo, en cómo diseño, y así es como lo vemos y cómo lo hacemos en Cosentino. Viéndolo desde la perspectiva del ESG que hoy tanto comentamos, para nosotros en la parte medioambiental es determinante producir de una manera limpia y hacer que nuestros productos sean sostenibles. En la parte social creemos en un modelo de empresa que da un paso hacia adelante, que se corresponsabiliza no solamente de sus empleados, sino también del entorno y de la tierra en la que se encuentra, y por supuesto hacerlo pues con un gobierno riguroso, transparente y auditable, que nos permita pues crecer a largo plazo con solidez.
Muchísimas gracias y yo no puedo estar más de acuerdo. También para IKEA decimos que la sostenibilidad tiene que ser rentable, ¿no? Y que es buen negocio hacer buen negocio, ¿no? Tenemos una frase que decimos así y lo hacemos de diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la visión a largo plazo, ¿no? Cuando hemos invertido desde hace bastante tiempo en energías renovables o en proyectos de economía circular, hasta, por ejemplo, cómo desarrollamos, ¿no? Servicios y productos para facilitar a nuestros clientes que puedan tener una vida más sostenible en el hogar. Y también lo vemos un poco como una palanca de aceleración, ¿no? Y un poco relacionado con lo que decías tú, desde el inicio en mi área de desarrollo de nuevos negocios, integramos la sostenibilidad al inicio del diseño, ¿no? Trabajamos conjuntamente con los equipos de expansión, de transformación, de innovación, para realmente asegurar que está integrada sostenibilidad y que luego a la hora de implementarlo en los 30 mercados podemos hacerlo directamente desde el inicio y no intentar echar para atrás. Pero todo esto sabemos que es importante ser súper específicos y tener unos objetivos claros, ¿no? Y eso llamamos la hoja de ruta. Para vosotros, ¿cuál es la hoja de ruta que veis en los sectores o en vuestras empresas? Pues yo creo que la hoja de ruta es determinante porque hablamos mucho de la estrategia en sostenibilidad, pero para mí lo que marca la diferencia de una compañía o de una organización es la capacidad que tenga para implementar rápido y bien. Entonces es muy importante poner foco en esa implementación. En Cosentino esto lo hemos hecho pues adaptando nuestro órgano de gobierno. Tenemos una comisión delegada del Consejo de Sostenibilidad, tenemos una área ejecutiva de sostenibilidad. Nuestro cuadro de mando, tenemos un cuadro de mando donde a la par que vemos el cuadro de mando financiero, tenemos un cuadro de mando con los objetivos de sostenibilidad que nos ayuden a traccionar y a conseguir esos objetivos que nos hemos marcado y que también la compensación del equipo directivo está ligado a los mismos. Y esto la verdad que en los últimos años creo que nos ha permitido avanzar de manera notable y por poner algunos ejemplos, hoy que escuchaba esta mañana pues, el drama, ¿no? o la situación que tenemos con el agua en España, pues fruto de estos objetivos, hoy en Cosentino el 100% del agua que utilizamos en nuestro polígono industrial la reciclamos, hemos llegado a un acuerdo con todas las poblaciones limítrofes, nos traemos sus aguas residuales, las depuramos y las volvemos a meter al sistema, por poner un ejemplo. O nuestro producto de Stone, en él reutilizamos el 100% de los desperdicios. Y por poner el tercer ejemplo, y no me extiendo más, pero me parece muy relevante porque hemos hablado antes de talento y me ha faltado una cuestión que para mí es determinante, que es la formación profesional dual. En Cosentino tenemos ya hoy 4 ciclos con más de 190 estudiantes haciendo ciclos de formación profesional dual con una tasa de empleabilidad del 96%. Creo que las empresas tenemos que liderar con el ejemplo y ahondar más en esta línea que sin duda estoy segura que nos ayudará a disminuir estos datos de paro juvenil que veíamos y generar empleo de calidad. Bien, pues yo para completarte, Pilar, porque has dado muy buenos ejemplos, voy a contestar de una manera transversal, ¿no? Y así toda la audiencia se siente representada, ¿no? Todas las industrias de nuestro país, y esto es un reto global, pero me ciño a nuestro ecosistema, tienen que dar respuesta a este reto. El principio del viaje, lo contaba antes, viene por cuál es la diferencia, cuál es el propósito, cuál es el ADN diferencial de la compañía, pero además tenemos que dar respuesta a lo que nosotros denominamos son las 6 fuerzas del cambio en todas las industrias. Y obviamente cada una tiene sus particularidades, ¿no? La primera tiene que ver con cómo las empresas efectivamente van a invertir en innovación, en tecnología, para conseguir encontrar soluciones que eliminen, que descarbonicen nuestro sistema. Esa sería la primera. La segunda tiene que ver efectivamente con la optimización de nuestros recursos. Cómo vamos a ser capaces de reducir nuestros residuos, cómo vamos a ser capaces de fomentar la circularidad integrada. La circularidad va a servir para también dar respuesta a retos, como antes nos contaba el presidente Azbar también, ¿no? Cómo vamos a utilizar la circularidad incluso para el ciclo del agua. Tercero, tenemos efectivamente en todo este entramado entender que las respuestas, y esto es un buen mensaje para la pequeña y mediana empresa, para las que efectivamente no es suficiente con los 12.000 euros a los que hacíamos referencia antes de los programas de reconstrucción, la colaboración, la co-creación, necesitamos una solución integral del sistema, porque los retos a los que nos enfrentamos requieren una respuesta integrada.
Y precisamente por eso entra el talento, que sería la cuarta. Necesitamos un talento diferente, necesitamos una capacidad de innovar diferente. Necesitamos pasar de una organización estructurada en habilidades a una organización estructurada con base en el talento, con base en el propósito. Si hacemos todo eso, llegaríamos casi exhaustos, pero podríamos llegar a la quinta fuerza del cambio. Y la quinta es, ¿cuál es el impacto que están generando vuestras empresas? Además del impacto al accionista, al que hacía referencia antes, el impacto a todo el ecosistema, ese impacto positivo. Y terminamos con la última. La última tiene que ver con la regeneración del sistema. Ser capaces, por ejemplo, con el turismo, de efectivamente tratar de consumir menos que nuestra capacidad de regeneración y dar respuesta a ese reto. En Deloitte, y lo decía antes, dando respuesta a esas dos estrategias, nuestro impacto es de 100 millones de personas en el mundo con nuestra estrategia World Class. Y, cómo no, Deloitte también tiene una estrategia climática. Reducción del 50% de los viajes a nivel global, 100% de nuestras oficinas funcionando con energías renovables en 2025, 100% de nuestras oficinas con sistemas de gestión ambiental. Y no os quiero aburrir, podría seguir. Lo único que trato de decir es que todas las empresas tenemos que tener un commitment, tenemos que marcarlo y bajo el alineamiento del propósito y el leadership de la alta dirección poder implementarlo. Sí, muchas gracias. En nuestro caso en IKEA, yo creo que exactamente es el tener esos objetivos muy claros y muy específicos, ¿no? Decimos que los objetivos de desarrollo sostenible están ligados totalmente a la estrategia que llamamos People and Planet Positive, que tiene como 3 pilares fundamentales. Uno que es una vida más saludable y más sostenible, donde realmente ahí lo que queremos es ayudar a todos los consumidores a tener una vida más sostenible por medio de cómo desarrollamos nuestros productos, nuestros servicios, en el transporte, por ejemplo, o en otros servicios de compra-venta, o cómo también ayudamos al resto de la comunidad, ¿no? a poder tener influenciar en una vida más sostenible. El segundo pilar es más sobre economía circular y lucha contra el cambio climático. Aquí va más relacionado a nuestras operaciones internas, ¿no? Cómo aseguramos que también estamos comprometidos a la utilización de energías renovables, a utilización de vehículos eléctricos o híbridos, un poco qué podemos hacer en nuestras operaciones para también disminuir la huella de carbono. Y el tercer pilar, no menos importante, se llama sociedad justa e inclusiva, ¿no? Y aquí sabemos el impacto que tenemos en millones de hogares, en millones de comunidades donde tenemos las tiendas en 30 mercados, y también el impacto que hacemos en los 170.000 trabajadores y en nuestros clientes y nuestros partners, ¿no? Entonces, cómo asegurar que ahí también trabajamos para tener un impacto positivo. Y sabemos que es una estrategia muy inspiradora, pero también está llena de retos, ¿no? Retos que no son fáciles, sobre todo a la velocidad que tenemos que evolucionar. Y por eso para nosotros es tan importante el ser humildes, y lo que hablábamos un poquito antes, esto no lo vamos a poder hacer solos. Jamás incluso una grande corporación como IKEA va a poder mover esto solos, ¿no? Y para nosotros es súper importante juntarnos con otros actores, con otras empresas. Ya estamos haciendo alianzas de cómo poder mover los objetivos de sostenibilidad para adelante con velocidad. No sé si brevemente queréis hablar de los retos. Bueno, teníamos ahí qué labor, ¿no?, tiene y cómo de importante es la labor del directivo en toda esta transformación. A mí me parece que es determinante, que esto va al final de liderar con el ejemplo, con coherencia y con consistencia. Pero no lo puede hacer el directivo solo, sino que, como dice Marcel, la estrategia son las personas. Esto va de aunar voluntades, de formar un equipo que crean un propósito con una cultura y con esos 3 ingredientes yo creo que son infalibles para hacer que la sostenibilidad sea una realidad. Yo un último mensaje de realidad, ¿no? Tenemos que incorporar en nuestra agenda corporativa algo de lo que hemos hablado mucho en la mañana, ¿no? Los riesgos asociados a la geopolítica, ¿no? Y cómo esto afecta obviamente a los retos de descarbonización y cómo como continente, el continente europeo, teniendo en cuenta que todavía no existe una asimetría regulatoria, esto va a influir, ¿no?, dentro de las estrategias. Pues muchas gracias. Hemos acabado el debate de hoy y bueno. Y además en tiempo, ¿eh? 13 segundos y nos habían quitado 5, ¿eh?